Hoy, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, tuvo lugar en la Asamblea Legislativa el primer caso en la historia constitucional de Costa Rica en que se vota un fuero de improcedibilidad. Improcedibilidad. ¿Eso qué significa? Eso significa que el objetivo de un grupo de diputados era despojar al presidente de la inmunidad legislativa. Una vez despojado de la inmunidad legislativa, hay otros artículos constitucionales que se pueden aplicar para separarlo del cargo. De manera tal que era importante, la sesión era importante porque podía traer consecuencias inesperadas para Costa Rica, para el actual gobierno, que le quedan de por sí pocos meses, ¿verdad? Y para la estabilidad misma del país. Creo que era una medida un poco mal calculada políticamente. Y sí, vamos a decir las cosas como las vemos. Fue un mal cálculo político de algunos partidos, entre ellos Liberación Nacional y el Frente Amplio, para tratar de alguna forma de deshacerse del presidente de la República. Este fuero de improcedibilidad nunca se había aplicado en la Constitución de Costa Rica. Nunca, ningún presidente había sido sometido. Por primera vez es llevado a votación. No sé si ustedes vieron el resultado final de la votación. Quedó muy apretado, ¿verdad? Es decir, se requerían 38 votos, lo que se llama una votación calificada. Sin embargo, se lograron solo 34 votos. Estaban 54 diputados presentes, 34 votaron afirmativamente, ¿verdad? Que se levantara la inmunidad al presidente. Y los restantes apoyaron la tesis que no, entonces no se logró el objetivo. Ahora, para cuando uno estudia esto de la política legislativa, ¿verdad? Es decir, el tema es importante para Costa Rica porque la demanda que se plantea al presidente de la República viene de la Fiscalía General de la República. El fiscal general, el licenciado Carlos Díaz, arma el caso y lo plantea originalmente el fiscal a los 22 magistrados, lo que se llama Corte Plena, ¿verdad? Es la que reúne a estos 22 magistrados. La Corte Plena dice que sí, 17 de ellos aprueban, 7 dicen que no. Entonces esto se eleva a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Llega a una comisión. La comisión la compuso la diputada Andrea Álvarez, Rocío Alfaro y Daniel Vargas. Ellos revisan el documento y ahí empieza una discusión que es interesante. ¿Cuál es el papel de la Asamblea Legislativa en un caso que es judicial? Si correspondía solo decirle a la Corte Plena que el caso les parecía satisfactorio y que podía entonces obtenerse los 38 votos y elevar entonces el caso a juicio, o decirle consideramos que el documento no tiene todos los requisitos necesarios para afrontar, digamos, un juicio penal. El delito
que se le acusaba al presidente de la República, Rodrigo Chávez, era concusión. Concusión es un delito que está en el Código Procesal Penal, artículo 355, y que dice que el funcionario público que se favorezca a sí o favorezca a terceros tendrá una sanción. Y todo esto venía de un dinero que recibió el gobierno de Costa Rica del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE. Por cierto, ¿qué sucedió entonces? ¿Qué fue lo que produjo esto? Con ese $1.000.000, el presidente de la República, la ministra de Comunicación de aquel entonces, Patricia Navarro, la ministra de la Presidencia y el jefe de despacho toman la decisión de invertir ese $1.000.000 en lo que ellos llaman, digamos, comunicación. Comunicación, digamos, se contrata a Cristian Bulgarelli, un especialista en comunicación. Eso, ¿verdad? Entonces se tiñe una trama de que hay un monto equivalente más a unos 16 millones de colones. Dineros, en teoría, se achacaba que el presidente había convencido al hombre designado, a Cristian Bulgarelli, para realizar todas esas obras culturales, que debía pagárselos a Federico Cruz. Grababa todos los días en su rol de periodista, pues estaba esos audios que ella hizo, por lo menos una parte de esos audios, porque fueron todos los días. Entonces esos audios fueron a parar, digamos, a algunos periódicos de Costa Rica, notablemente La Nación, que los publicó, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se empezó a armar el conflicto. Luego, en la Asamblea Legislativa se viene una investigación sobre el SINAR. El SINAR es el Sistema Nacional de Radio Televisión, ¿verdad? Ahí tiene que ir a comparecer Cristian Bulgarelli por esos dineros, ¿verdad?, que él había recibido, y tienen que comparecer los directores de canales. En las comparecencias, Cristian Bulgarelli le preguntaron sobre esos fondos, cómo los había obtenido él, ¿verdad? Y él, bueno, dio las declaraciones bajo juramento de no conocer al presidente de la República, de no conocer al jefe de despacho, y que la persona que lo había llevado ahí había sido Patricia Navarro, que él había conocido en algún trabajo que había hecho. Patricia Navarro, por ser periodista, fue la que lo recomendó a él. Bueno, entonces ahí se viene el pleito, ¿verdad?, en el cual terminó siendo acusado el presidente de ese delito de concusión, de haber favorecido a Federico Cruz con fondos públicos. Entonces recuerdo, digamos, que en una de esas comparecencias, digamos, el diputado Ariel Robles y Jonathan Acuña le insisten a Federico Cruz que él denuncie al presidente y que puede ofrecerse como testigo de la corona. Se estaba votando si la Asamblea Legislativa le levantaba la inmunidad al presidente para que el presidente pueda acudir a atender, digamos, la acusación, y dado por la sala tercera, que decir, bueno, dejemos que el presidente termine su mandato en mayo del 2026 y en ese momento él tendrá que enfrentar el juicio, ¿verdad? Eso es así. Pero que lo enfrente siendo presidente era complicado porque sus funciones, sus giras y todo se veía perturbado, ¿verdad? Y de todas formas, digámoslo así, tampoco es que no es un caso que tenga la magnitud, por ejemplo, de otros eventos
dolosos que se han dado en Costa Rica, como, qué sé yo, la trocha, por ejemplo. La trocha fronteriza fue un desastre, porque fue un desastre en el manejo financiero, fue un desastre ecológico. Digamos, es uno como de los casos que va más rápidamente. Digamos, en la historia de Costa Rica han habido muchos delitos que cometen los presidentes de la República, ¿verdad? Y que no pasa nada. Hubo a lo largo de la historia mucha impunidad, ha habido mucha impunidad por esos delitos, ¿verdad? Se habla de ese, de don Pepe, se habla del fondo de emergencias. En el caso de la administración Arias es distinto porque es en la campaña de financiamiento. Y sí, ahí estamos hablando de millones, digamos, de donación provenientes del narcotráfico. En el año 85 recibió dinero procedente, digamos, del narcotráfico. Los temas de corrupción han pasado por la administración pública. Luis Guillermo Solís con el caso del cementazo, bueno, Laura antes con la trocha, ¿verdad? Luis Guillermo con el cementazo, Carlos Alvarado también se le acusa, digamos, a través de la UPAT, que es esos casos marcados de corrupción, digamos, que busca apropiarse, digamos, de los fondos públicos. En esos hilos entre, digamos, el fiscal general que está buscando, digamos, un caso para un poco hacer lo que se ha venido haciendo mucho en América Latina, ¿verdad? Que es aplicar justicia, digamos, falsa justicia contra los presidentes. Hay muchos casos, eso se le llama, digamos, el lawfare, ¿verdad? Un deterioro, digamos, en la clase política, ¿verdad? Ha habido un deterioro enorme, por ejemplo. Y eso se ve en las acciones. El general debería tener un equipo de gente que esté ahí trabajando, un poco revisando los casos que llegan de denuncias y decir, mire, esto no procede, señor. ¿Por qué yo voy a llevar a la cárcel al presidente porque dijo esto y esto en su conferencia de prensa? Muchas son así, digamos, alusiones, que alguien se sintió aludido por la expresión que dijo, ¿verdad? Y que él estaba escuchando y que esto y lo otro, ¿verdad? Igual como les digo, este caso de Bulgarelli no fue el fiscal que lo descubrió, fue la gente del Frente Amplio. Vamos a ser honestos, para dañar la imagen del presidente de la República. Buscaron algo rápido, se ponen de acuerdo con el fiscal general que le dé trámite. La Corte Plena, como ha entrado en conflicto, porque cuando era presidente de la Corte Plena, Fernando Cruz, a lo largo de la historia, digamos, en Costa Rica ha habido mucha impunidad contra la clase política, ¿verdad? Impunidad, y es que eso es lo que les digo, es decir, han cometido delitos y no han ido a la cárcel. Esto que estamos viviendo, la inseguridad y la formación de pandillas, digamos, el país está muy lleno, digamos, de drogas, de corrupción. Hay que tener cuidado con los políticos porque detrás de ellos están las tentaciones, ¿verdad? Para poder, digamos, vean ustedes por qué no querían poner, digamos, en administraciones pasadas los escáneres, ¿verdad? Y Costa Rica en el mundo figura como el gran exportador de drogas. Se pusieron los escáneres en Limón, por lo menos en Europa se ha saneado, y los puertos de Holanda y de Francia, digamos, admiten el producto costarricense, pero eso puede afectar, digamos, toda la economía nacional. Son temas muy complicados, ¿verdad? Y bueno, todo eso que tiene que ver, bueno, tiene que ver con que tenemos que luchar porque realmente conocer un poco mejor la clase política, saber quiénes son, ¿verdad? Que no estén involucrados, digamos, en delitos ya de alta magnitud, ¿verdad? Y preocuparnos igual, porque los fondos digamos, con los que se pagan los impuestos, con que pagamos los impuestos los costarricenses, porque todos pagamos impuestos. Usted va a las cosas al revés. Al pequeño lo controlamos, lo jodemos, pero al grande tiene toda la libertad, ¿verdad? Porque, bueno, se dio en la Asamblea Legislativa, bueno, está bien
Pero como les decía, digamos, inmunidad parlamentaria no significa impunidad. Pues importante para el país en el sentido de lograr esa estabilidad, de que no haya, el presidente no tenga que estar yendo a el Poder Judicial, a la Sala Tercera, a dar declaraciones, ¿verdad? Que termine su mandato en buena lid, ¿verdad? Y que, digamos, de seguir construyendo un país mejor. Yo creo que hay algunos hechos que a mí me dan la indagación de que se están haciendo bien las cosas. Un poco de que la política debe ser algo que nos ayude al buen vivir y que no nos cree un conflicto. Y que además podamos hablar de política sin tener que pelearse con la gente. Tenemos que crear, digamos, un ambiente en donde la política sea un punto de encuentro en el buen sentido. Eso es lo que yo estudié. Así lo estudié en muchas partes del mundo y así he tratado de hacerlo, digamos, cada vez que puedo. Cuando era profesor en la universidad lo tenía que hacer y creo que la gente es la forma, digamos, de aprender que tiene para construir un mejor país, que eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Realmente crear una Costa Rica.